el antisionismo es antisemitismo. ¿Será esto verdad? ¿Que es que acaso uno no puede criticar a Israel ahora porque lo llaman un antisemita? ¿Qué tan cierto es que si uno critica a Israel, a uno lo pueden tildar como alguien que odia en sí al judaísmo o al pueblo judío? Porque antisemitismo quizás es la nueva, o perdón, antisionismo es la nueva cara del antisemitismo. Tengo aquí presente a una de las personas que en verdad más me honra tener, es el doctor Gustavo Peretnik. Quiero mencionarles un poco de quién es esta persona para, digamos, si tuviera que llamarlo en pocas palabras, diría que es un educador israelí, pero personalmente considero que es uno de los más grandes pensadores judíos de habla hispana de nuestro tiempo. Tiene estudios cum laude en Israel, en Francia, Suecia, doctorado en Estados Unidos. Ustedes, en verdad, para no extenderme mucho, pueden buscar en internet sobre él y van a encontrar demasiada información. Pero básicamente es escritor, filósofo, que tiene muchos libros, muchísimos ensayos. Quizás el más conocido de sus obras es el libro La Judeofobia, que de esto hablaremos. Judeofobia es un término sinónimo del término antisemitismo. Gustavo ha dado charlas en docenas de universidades, medio centenar de países, en muchos lugares. Y desde hace muchos años, y esta es mi parte personal, yo considero al doctor Peretnik como uno de mis mentores ideológicos. Yo, en muchas de las ideas que ustedes me escuchan decir a lo largo de estos años en mi página, son reflejo de lo que yo he recibido del doctor Peretnik. Y para los que quieren conocer más, yo les dejo en la descripción que ustedes pueden encontrar cursos de lo que dicta el doctor Gustavo Peretnik en el Herzog College. Y también pueden encontrarlo en sus nuevos escritos que son Bajo la Lupa, que es una serie de escritos que tienen una publicación diaria que también les compartiré. Y bueno, Gustavo, bienvenido. Un gusto estar contigo, Jacob. Muy lindos recuerdos me traes. Mi primera pregunta sería, ¿qué es judiofobia o qué es antisemitismo? Porque esto de decir que si yo critico a Israel, soy antisemita, ¿qué tan cierta es toda esta afirmación? La judeofobia es el odio más antiguo, más universal, más arraigado, más letal, más obsesivo, más fantasioso y más perdurable. Está muy activo también en estos días, a pesar de su vasta antigüedad y porque es muy eficaz, porque es la cloaca social más disponible cuando uno quiere volcar sus frustraciones y sus miedos. No hay nada más fácil que echar mano de los judíos y echarles a ellos la culpa. Fuere el judío como individuo, como comunidad, como religión, u hoy en día como Estado, y ahí viene lo de antisionismo. Por supuesto que el antisionismo es la forma más moderna y difundida de la judiofobia. El antisionista deslegitima a un solo Estado en el mundo, el judío, y no le parece que tiene nada contra los judíos. Él solo quiere destruir a uno de los 194 estados que hay, el pequeño Estado judío, pero le parece que eso es muy racional y científico y no afecta a su relación para con los judíos. Ahora, tú dijiste que si critico a Israel ya soy judeófobo. No se trata de criticar. El problema no es que critiquen a Israel, sino que critican solamente a Israel. La obsesión es la que los delata. Si uno dice a mí me disgustan los países con inflación y menciona a Israel en el número 53 y también lo critica, fundada o infundadamente, ahí no hay judefobia. La judefobia aparece cuando él empieza por Israel, lo ve como la encarnación de lo malo. Por lo tanto, el término más apropiado, más que critica, es deslegitima. Deslegitimar a Israel sí es judefóbico. Cuando yo al único Estado al que le quito derecho a existir es al judío, no puedo después escudarme en que no tengo nada en contra de los judíos. Así que la manifestación más actual y más activa de la judeofobia o antisemitismo es el antisionismo. Claro, es que casi uno nunca escucha decir que alguien diga que, no sé, Francia no tenga derecho a existir. ¿Por qué ocurre esto con Israel? Que hay personas que dicen que Israel no es un estado legítimo y que no tiene derecho y que todo esto narrativa. ¿Por qué? ¿Cómo se explica este fenómeno específicamente con el país judío? Bueno, de algún modo lo acabamos de insinuar. Antes, me acuerdo una pequeña anécdota que tuve en la Universidad Rovira y Virgili en Gerona, en donde una estudiante me pregunta, a mí no la imito para burlarme de ella, sino para que se entienda cuándo hablo ella y cuándo hablo yo. A mí me lo han explicado 100 veces y no logro entenderlo. ¿Qué derecho tiene Israel a la existencia? Y yo, es muy fácil decir qué derecho tengo a existir, pero si le hubiera dicho eso,
habría abonado su próxima reacción, que habría sido, a mí me lo han explicado 101 vez y no logro entenderlo, porque cuando uno no quiere entender algo es imposible que lo entienda. Y en este caso lo que hice fue devolverle la pregunta. ¿Usted sabe cuántos estados hay en el mundo? Pues no, bueno, hay 194. ¿Y eso qué? Quiero felicitar a 193 en esta universidad que han pasado su exigente examen de derecho a la existencia. Porque yo me imagino que si usted a uno se lo explican 100 veces y no logra entenderlo, habrá revisado 2 o 3 veces a los demás o a 30 países. ¿Cuál es el derecho de 20 de ellos? Ahora, si se concentra en uno solo y se lo explican 100 veces, tiene un problema usted que se llama obsesión. Y a mí esa obsesión no me sorprende en España, agregué, porque durante 1500 años en este bendito país, en ese bendito país, la gente se preguntaba qué derecho tienen los judíos a existir. Me lo han explicado 100 veces y no logro entenderlo. ¿Por qué los judíos tienen derecho a existir? ¿Por qué no los convertimos? ¿Por qué no los expulsamos? ¿Por qué no les mandamos la Inquisición? ¿Por qué no les exigimos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora han trasladado exactamente la misma pregunta al judío de los países. Y al que le niegan la existencia es donde más duele. Y es donde el país con el que los judíos se sienten muy vinculados, muy solidarios, sobre todo a partir del 7 de octubre, y por lo tanto eh, ahí golpea el judeófobo en contra del Estado de Israel, oculta lo demás, pero es el heredero de los 2000 o 2300 años de judeofobia que lo preceden contra el pueblo judío. Sí, como que comprendo en tus palabras que se desplazó el odio del judío individual y ahora se detona cualquier excusa para poder aplicársela al judío colectivo o el judío, la nación judía, se podría decir. Em, Mi No, pregunta el entonces, odio sigue siendo el mismo, va contra todo, va contra todo, pero se expresa de un modo que le parece más legítimo al odiador. Y entonces él no quiere decir yo tengo un prejuicio racial contra los judíos porque suena feo. Entonces habla en contra del Estado de Israel, pero nosotros vemos las manifestaciones hoy en día, no se privan de nada, salen con svásticas, con cruces de svástica, con un tacho de basura poniendo limpia el mundo de su basura y arroja estrellas de David. Hace días en el subterráneo de Nueva York, uno empezó a gritar si hay algún sionista aquí que se haga ver, porque le damos poco tiempo, pero lo vamos a obligar a salir del subte, del metro. Y obviamente él lo está expresando como si fuera una ideología contra la que él lucha, una lucha contra los judíos. Es la misma gesta contra los judíos que tiene ya muchos siglos y que hoy se vuelca contra el Estado de Israel, insisto, porque se vuelca contra lo que más duele, contra lo que es más visiblemente judío en el mundo. sí, entonces, siendo así, yo entiendo que la demonización, pues es muy evidente que ya es una manifestación de la judeofobia. Pero ¿cómo podría ser? Y ya lo dijiste, básicamente, pero para que el público, digamos, sepa identificar entre lo que sería una crítica legítima a lo que es la demonización pura. Porque, ¿sabes? Es que es muy fácil disfrazarlo, es muy fácil poder camuflar el discurso antisionista y decir, no, es que yo no tengo nada contra los judíos, solo no quiero que Israel exista. ¿Cómo una persona puede identificar estos factores? Mira, el antisionismo puede identificarse y deslindarse de cualquier otra crítica por varios criterios. El primero es el vocabulario que utiliza. Si yo empiezo diciendo que tengo una crítica contra Israel, pero enseguida me deslizo a que es el cáncer del Medio Oriente, un estado apartheid, un estado nazi, etcétera, está claro que lo que yo quería era caer en el insulto demonizador y todo lo que dije previamente era una excusa para ello. El lenguaje es uno, la obsesión es otro. El sionista el antisionista se inmiscuye en uno solo de los movimientos nacionales del mundo. Solo los judíos no tienen derechos. Los demás, cada uno hace lo que quiere, ellos no se meten, pero de los judíos siempre tiene algo para decir. Y solamente de los judíos. Esta crítica obsesiva, no es crítica, es obsesión, también lo delata. Y además agregaría el maniqueísmo, blanco-negro. Para Israel es la encarnación del mal. Por eso he llamado en mis artículos al antisionismo el dique contra el progreso. Porque cada vez que uno quiere promover los derechos de los niños, los derechos de la mujer, eliminar la violencia familiar, etcétera, sale el palestinista antisionista judeofóbico y dice, claro, pero primero hay que liberar Palestina.
y todo lo demás queda trabado, y por eso el mundo está como está. El antisionismo es uno de los diques más claros que hay contra el progreso, porque está constantemente desviando la atención de los verdaderos problemas que tiene la humanidad sobre un problema inventado, que es Israel. Tú sabes que si esta metáfora la he utilizado, si sigues bajo la lupa la has visto ahí, si llegara un marciano a los debates de las Naciones Unidas y tuviera que reportar a su planeta, él diría que el mundo vive en paz y armonía, salvo por un problema muy serio que tiene que se llama Israel. Si le quitaran ese problema, el mundo estaría en un nirvana de felicidad y de dicha. Más o menos es lo que se entiende. El 98%, 98 no es una metáfora, 98% de las condenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son contra Israel. Si alguien puede explicarme que aquí no hay una especie de desvío de la atención, que no hay una obsesión, digamos que este país tan pequeñito no puede concentrar el 98% de la maldad humana. Eh, por lo tanto, que no es el peor país en el mundo está claro, pero para el antisionista lo es. Y además, en términos prácticos, agregaría Jacob, el antisionista deja al judío a la intemperie. Es decir, no lo fue. Primero que si se llegaran a tomar algunas medidas que apuntaran en la dirección de lo que él quiere, representaría la muerte de millones de judíos. Y él hace la vista gorda, caso omiso, como si no tuviera nada que ver esto. Pero además deja al judío a la intemperie, porque que hay judiofobia en el mundo es fácil constatarlo. Por lo tanto, ¿qué solución le ofrece el antisionista a la judiofobia? Nada. Arréglense, judíos, que los maten. Eh, Así que desde donde lo quieras mirar, el antisionismo es la forma más visible, activa y peligrosa de la judiofobia de hoy. Sobre esto último que mencionas, recuerdo como tú lo planteas, que es que las mismas, digamos, arquetipos de odio de la antigüedad se manifiestan en la modernidad, pero en términos modernos. Como tú lo dices, por ejemplo, recuerdo que explicabas que por ejemplo, si antes se le ofrecía, el problema del judío es que no era cristiano, se le ofrecía la conversión al cristianismo. Esa era como la solución. Hoy en día el problema es que el judío tiene un país y nuestra solución es que no tengamos un país. Pero entonces, todos estos odios medievales, llamémoslo, digamos, más antiguos, ¿cómo se manifiestan hoy en día? Por ejemplo, La, el nivel de que matamos niños, ¿cómo? la mitología se ha trasladado casi intacta. A veces sorprende del grado de homogeneidad que hay entre la mitología judiofóbica medieval y la actual. En la medieval, los judíos eran acusados de beber sangre de niños cristianos. En la actual, los israelíes son acusados de matar niños palestinos. Además que siempre descontextualizado, por supuesto, matar niños palestinos. Yo me levanto a la mañana para desayunar con mi esposa y lo primero que nos preguntamos es cuántos niños palestinos vamos a matar en el día de hoy. Es decir, no se explica nunca el contexto. Israel ataca, Israel bombardea, Israel mata, pero no se sabe que antes hubo un 7 de octubre, que Israel está defendiéndose, está tratando de recuperar a sus secuestrados. Entonces, la mitología se traslada igual. Antes, el judaísmo tenía una conspiración mundial para dominar el mundo. Hoy, el antisionismo es imperialista, Israel es un estado expansionista. Si no fuera trágico, sería cómico, porque este estado expansionista es tan pequeño que uno no lo puede encontrar en el mapa. Es decir, para encontrar a Israel en el mapa mundo y tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Pero ellos nos dicen a nosotros que somos expansionistas cuando los países árabes tienen 13 millones de kilómetros cuadrados, son más grandes que Europa. Israel cabe 400 veces en los países árabes. Y así con todo, es decir, acusar a Israel de limpieza étnica es tan absurdo que uno no sabe por dónde comenzar. Tú sabes que cuando se declara la independencia de Israel, había aquí 600.000 árabes. Hoy hay más o menos 1,5 millones. Quiere decir que es mm, perdón, corrijo la cifra. Había un Sí, millón sí, y tiene. medio y ahora hay más o menos 2 millones. Quiere decir que es la limpieza étnica más ineficaz de la historia humana. Si nosotros queremos hacer limpieza étnica, nos está yendo muy mal, porque no solamente que los palestinos son cada vez más, sino que ellos quieren ser israelíes, ellos quieren venir y estar aquí. Eh, Aquí, así con cada mito, es decir, el mito del sionismo es racismo, es decir, con argumentos absurdos, tales como que
Los palestinos, los árabes israelíes tienen todos los derechos en Israel. Los palestinos tienen todos los derechos salvo el derecho de destruirnos. Ese derecho no lo tienen y es el que quieren siempre consumar y por lo tanto tienen sus limitaciones. Entonces se saltea que estamos en guerra, no se habla de guerra, se habla siempre, mira que el vocabulario que utilizan para cuando Israel está en guerra es que sea humanitario, que haya proporcionalidad. Es como si fuera una cuestión policial. Vino un ladrón y me atacó y yo tengo que ir y capturar a ese ladrón. Pero se olvidan de que estamos en guerra. Cuando hay una guerra, siempre hay civiles que mueren. La gran diferencia entre nosotros y ellos es que para ellos matar civiles es un acto deliberado. Es el objetivo. El objetivo es matar civiles para desmoronar la sociedad israelí. Todo esto el antisionista lo saltea como no existiera y queda obsesionado en el único foco que despierta su adrenalina. Léase el judío de los países. Sobre esto que mencionas, realmente uno se topa con argumentos en verdad tan absurdos que hay veces uno dice, ok, como tú dices, ¿por dónde empiezo? ¿Consideras tú que en verdad nosotros que queremos demostrar una verdadera cara o explicar que no, en verdad debemos esforzarnos siquiera en tratar de explicar esta irracionalidad o cómo se puede abordar el tema de la judiofobia, que bueno, el disfraz antisionismo, cómo se puede abordar este tema si en verdad no tiene bases racionales con las cuales, digamos, estar al mismo nivel? Excelente pregunta, diría que es el kit de la cuestión. ¿Cómo puedo yo mantener un diálogo racional con un judío de fútbol? La respuesta es una, desenmascarándolo y no entrando en sus argumentos. Porque si yo empiezo a defenderme, él ha logrado lo que quería y es ponerme en el banquillo de los acusados. Si me permites un ejemplo muy último de hace pocos días, el equipo de cricket, yo ni sabía que Israel tenía un equipo nacional de cricket, del deporte, pero lo tiene. Y viajó a Italia para mantener el encuentro contra el equipo austríaco de cricket. Los austríacos tomaron sus bates y en el bate de cada uno de ellos había una inscripción que decía Palestina libre. Los israelíes se quejaron, protestaron, etcétera, y removieron el sticker. Yo creo que fue un error. No podría haberse previsto esto, pero de aquí en adelante se puede prever. Lo mejor habría sido, por ejemplo, inmediatamente colocar inscripciones en los bates de los israelíes que digan, Austria sigue queriendo un mundo Judenrein o Palestina Judenrein, que era la expresión nazi por limpia de judíos. O poner, los austríacos votaron a un presidente nazi, votaron de presidente a alguien que sabían que era un criminal de guerra nazi, Kurt Waldheim, inscribirlo, y nos quieren dar lecciones de moral. Tiene que haber un contraataque. Si en el diálogo yo siempre me defiendo y acepto ponerme en el banquillo de acusados, está perdido de antemano. Lo que yo debo hacer es desenmascarar lo que les conté recién acerca de esta joven en Gerona, en donde ella me dice, no logro entenderlo, dígame qué derecho tiene usted a la existencia. Yo le respondo, usted está obsesionada, querida, porque no se fija un poco en qué mecanismo demencial la empuja todo el tiempo a revisar el derecho de la existencia solo en el judío de los países. ¿No le parece extraño? Muy bien, este es el método. Fuera de ello, tienes razón, no se puede dialogar con alguien que parte de argumentos irracionales. Además que los emite como lanzando dardos, uno tras del otro. Una vez que te lanza uno, ya se olvidó y vuelve a otro. Y si tú lo refutas, trae cinco más. No son argumentos, son clichés, son mitos los que trae. Entonces, la única manera de confrontarlo es mostrar esos mitos y mostrarle a él que es un mitómano, que está repitiendo mitos como un loro, no entiende ni de lo que está hablando cuando dice Palestina libre del río al mar. Ya se demostró que en las manifestaciones no sabían dónde estaba el río, cuál era el mar, pero eso es lo de menos, la palabra libre. ¿Libre qué es? ¿Bajo jamás? Porque si quieren Palestina libre, deberían ser sionistas de pura cepa. Querer que Israel sea el que controle toda la gran Palestina histórica para que pueda ser libre. Sí, de hecho, tu enfoque es algo que yo tengo muy ya interiorizado y me parece de los enfoques más únicos que a mí me gustaría que nuestra audiencia entienda. Y es que muchas veces uno quiere defender a Israel y uno en verdad se pone a la defensiva y es como la primera reacción, pero acá el enfoque que tú planteas y pues en tus obras es como, no, 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 ¿cómo así? Ya estamos en la época que el judío puede levantar la cabeza, no siempre hay que estar
esto, pero me gustaría comentarte algo que el rabino Pinhas Brenner, que estuvimos hablando con él en mi canal, que él fue el gran rabino de Venezuela y esto, y él decía que después del holocausto, de la Shoah, él creía que ya el antisemitismo iba a terminar, ya que, pues, después de una matanza tan sistemática, ya cómo iba a haber otra vez una excusa para expresarse contra el judío de forma tan, digamos, clara. Entonces, de repente él dijo, pero no, lo que pasó es que la judiofobia estaba dormida, estaba dormitando. Entonces, mi pregunta sería para ti, ¿tú eres optimista? ¿Tú crees que si es un odio tan antiguo y aún después de todas las explicaciones que se le pudo dar al mundo occidental, cómo, o sea, ¿tiene esto un fin? ¿Acaso siempre van a odiar al judío ad infinitum? Primero, yo soy optimista porque soy judío, básicamente. El enfoque del judaísmo sobre el mundo es optimista. Creo más que eso. Nosotros hemos creado el optimismo en el mundo. Es decir, la visión mesiánica es una visión de que, a pesar de que la evidencia parecería decir otra cosa, el mundo será mejor, vamos a llegar a un mundo mejor. Ahora, ¿esto cómo se expresa con respecto a la judeofobia? Yo creo que la judeofobia va a terminar siendo un fenómeno marginal, no que va a desaparecer del todo. Hoy en día hay terraplanistas, gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, a pesar de la evidencia, pero eso en una pequeña minoría. Claro, la gran diferencia con el judeófobo es que son una pequeña minoría que tal vez es muy obtusa o incluso infantil o no sé cómo catalogarla, pero no es peligrosa. La minoría judeofóbica, cuando sea una verdadera pequeña minoría marginal, seguirá siendo peligrosa porque el judeófobo quiere matar. Muchas veces no lo dice con esos términos, cada vez con menor tupé lo repite, pero él lo que quiere matar, lo que quiere es matar o que otros maten y él pueda aplaudir. Y vuelca entonces estos instintos negativos contra el judío y siente que está expresando una ideología milenaria. Ernesto Sábato llamaba esto el antisemitismo es un odio, es un negocio redondo, porque por un lado vuelca lo peor que tiene en sí y además se autoalimenta con esta noción de que él es un patriota o es una persona que está en aras de la justicia y del orden. Eso es lo que impulsa a estas manifestaciones supuestamente pro-palestinas. No me gusta el término tampoco, son anti-israelíes o judefóbicas, pero no tiene nada de pro-palestina, porque pro-palestinos somos tú y yo. Los dos queremos que los palestinos vivan en libertad y en democracia y en paz. Pero querer que un niño palestino desde pequeño le enseñen que tiene que suicidarse para matar judíos, esto no es ser pro-palestino, es ser pro-muerte en todo caso. Pero el término anti-israelí que cabe mejor para estas manifestaciones, tú ves a zombies que repiten clichés que han escuchado al paso y que si los llegas a interrogar un poco al respecto no tienen la menor idea de lo que están hablando. Es una especie de cloaca social, vuelcan lo peor que tienen en sí y creen que están haciendo una gran obra. Sí, bueno, Gustavo, hay mucho que hablar aquí. Yo me gustaría dirigir a mi público. Les dejo los enlaces en la descripción de este video para que ustedes lleguen a los cursos del Herzog College, también a las cápsulas de Bajo la Lupa, que debo decir que me impresiona la cantidad de temas que sabes, de verdad es abrumador. ¿Ibas a decir algo, perdón? En este momento estoy dando cursos también en Lilmod español, así que quien quiera estar en contacto conmigo no va a tener ninguna dificultad en hacerlo. Buenísimo. Y para, o como último remark, como para cerrar, ¿podría yo concluir que el antisionismo es antisemitismo en pocas palabras? Esa sería mi Sin ninguna conclusión. duda, el antisionismo es la manera más habitual de la judiofobia de hoy y ha desplazado los mitos a un nuevo disfraz moderno, pero más o menos se basa en una mitología muy antigua y conocida que reduce, que se puede reducir a lo siguiente. Los judíos son un grupo peligroso, pequeño del que hay que cuidarse constantemente y muy poderoso. Esta es la construcción habitual de la judeofobia a lo largo de todos los siglos. Hoy se aplica al Estado de Israel. Es un Estado poderoso y peligroso y hay que ponerlo en su lugar. Y en este caso, ponerlo en su lugar es hacerlo desaparecer. Como bien Entiendo. Y, empezaste, no hay otro Estado en el mundo que deba sufrir esta amenaza existencial mm, tan claramente como Israel tiene que sufrir esta amenaza de ser borrado del mapa.
Seguro. Y bueno, hasta aquí al público, les agradezco porque ustedes también al aprender estos tópicos, ustedes sabrán cómo abordar estos temas cuando sea necesario. Muchas gracias al doctor Peretnik por participar. Les enviamos un saludo a ambos desde Israel. Gracias.